Por eso Apocalipsis capítulo 2, 14, hay un reproche que Dios hace y menciona a Balaam. Y dice Apocalipsis 2, 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balaam a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas y a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién le dio ese consejo a un enemigo del pueblo de Israel? Alguien que había estado dentro del pueblo. Hermanos, cuando Satanás no puede desde afuera, lo hace desde adentro. Patriarcas y Profetas, en la página 484, dice el Espíritu de Profecía: al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención a Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospechaban. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses y secretamente se concertó con Balaam que indujera a los israelitas a asistir. Ellos lo consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Dios. Y mientras participaban en la alegría y los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentimientos, quebrantó las vallas del dominio propio, predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Lo que no pudo hacer con la guerra Balaam, lo hizo con un consejo que tristemente un hombre dentro, persuadido por el dinero, se dejó corromper. La Biblia dice, hermanos, que cuando Moisés se dio cuenta, lógicamente se dio cuenta ya tarde, pero cuando se dio cuenta le puso remedio de una vez y se fue a ese lugar. Y número 25:9 dice que Moisés tomó una decisión firme y fuerte para borrar el pecado de allí, de aquel lugar, pero tristemente murieron 24,000 israelitas. ¿Notan ustedes, hermanos, el peligro de las relaciones mixtas? ¿Notan ustedes el peligro, hermanos, cuando Satanás trata de atacar la iglesia desde adentro con la multitud mixta? ¿Notan los peligros, hermanos, y los caballitos de Troya que Satanás intenta introducir dentro de la iglesia? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11, el apóstol Pablo dice: estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Amén. Si está escrito allí, hermanos, es por usted y por mí. Amén. La historia nos relata, hermanos, acerca de Alejandro Magno. ¿Saben ustedes, hermanos, que Alejandro Magno llegó a Jerusalén en el año 330 a.C.? Este hombre estaba en sus conquistas y fue un guerrero famoso, un conquistador. Ese hombre hacía sino pensar en conquistas. Su mentalidad y su visión era eso, no le importaba nada más. Y la historia registra grandes hazañas de Alejandro y lo que ese hombre llegó a hacer. Pero cuando llegó a Jerusalén en el 330, él esperaba tener una guerra fuerte contra los israelitas, porque él sabía que los israelitas eran difíciles y no se iban a dejar conquistar así tan fácil.
Pero cuando llegó a Jerusalén, quedó sorprendido porque no encontró oposición del pueblo de Israel. Por el contrario, encontró las puertas abiertas. Lo recibieron, le dieron la bienvenida. Y aterrado por eso, Alejandro pregunta por qué lo habían hecho. Él esperaba guerra, pero encontró un pueblo pasivo. Y ellos le dijeron: ¿por qué las profecías nos hablan que un imperio se levantaría para gobernar? Y después de los medos y los persas, ellos conocían bien la profecía, que los griegos eran los que iban a surgir. Entonces, ¿para qué se iban a poner a pelear? Si ya sabían que proféticamente así estaba. Eso impactó a Alejandro. No le hizo daño al pueblo de Israel así físicamente. Lógicamente ellos se sometieron y Alejandro pues pidió tributo de ellos. Pero hermanos, la historia registra que si hubo un hombre que le hizo daño al pueblo de Israel, fue Alejandro. Aunque no lo venció en guerra, hermanos, Alejandro trajo con él toda su cultura e introdujo a los hebreos, hermanos, su cultura griega. Cambió sus palabras, hermanos. Y en ese tiempo los hebreos empezaron a emigrar para muchos lados y se contagiaron del mundo griego, se contagiaron de las obras de teatro, se contagiaron de las carreras. Tanto así que el apóstol Pablo menciona y utiliza como ilustraciones las carreras que en ese tiempo había. Eso es de los griegos. Hoy en día nosotros tenemos dividida la Biblia, hermanos, en el hebreo y el Nuevo Testamento en el griego. Hasta sus palabras, hermanos, las cambió. Pero algo que llama la atención eran los jóvenes hebreos. Cuando empezaron a llegar las carreras y empezaron a efectuarse en esas olimpiadas allí en aquel lugar, los que corrían eran los griegos. Y cuando estos corrían, lo hacían desnudos, porque el griego alababa la belleza masculina. Y a esos grandes campeones les hacían esas tremendas imágenes y las colocaban en sitios públicos. Era un honor para ellos, pero sus carreras lo hacían así. Cuando los muchachos hebreos empezaron a verlos a ellos correr de esa manera, ellos sintieron deseos también de correr y quisieron también participar en las olimpiadas. Pero cuando ellos se quitaban la ropa, se daban cuenta que tenían una marca. Los judíos a los 8 días circuncidaban a sus hijos y ellos sabían que eran muy diferentes a los griegos, pero era tanto su deseo de ser como los griegos que se sometían a una operación muy dolorosa, porque en ese tiempo no había forma de anestesiar ni nada, se hacía así libremente, pero soportaban el dolor para que le agregaran el prepucio con el fin de ser igual a los griegos y poder participar en las olimpiadas.